Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por nuestras vidas, por reunirnos para glorificarte, Señor, a compartir en tu nombre. Te pedimos que todo lo que hablemos en esta tarde esté sellado por tu sangre preciosa, cubierto por el manto de la Santísima Virgen María, de modo que todo sea para la gloria tuya, Señor. Derrama sobre nuestros corazones los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, de ciencia. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver las cosas y entenderlas, Señor, como tu divina voluntad lo desea para nuestras vidas. Amén. Ricardo, quisiera de pronto, tú eres un hombre de oración, casi todos los que vamos a escucharte, hemos escuchado las charlas de los milagros eucarísticos. Nosotros somos muy cercanos a la casa del Ave María, donde usted se la lleva muy bien con las hermanitas nuestras allá. Llevamos yo personalmente llevo casi 30 años yendo al Ave María, de pronto un poco más. Quisiéramos aprovechar este momento contigo porque es que hace poquito, personalmente y algunos, escuchamos una entrevista que tú diste en donde tú comentabas que tú sentías que estábamos en un momento en donde iban a venir ya una secuencia de cosas. Y yo creo que es, creo que una de las primeras preguntas sería como, de pronto, ¿cómo encontrar ese equilibrio en Dios entre el no ser negativos y pesimistas, pero tampoco dejar de ser realistas? Y lo pregunto porque es que hay muchas personas que parece que estuvieran en negación de que no, esto simplemente es una pruebita o algo así, pero ya esto va a volver a la normalidad en cualquier momento y vamos a poder volver al mundo y normal como era antes. Entonces, si pudiéramos arrancar como por ahí, ¿cuál es tu discernimiento de qué es lo que estamos viviendo en este momento y por qué esa certeza o esa creencia de que ya esto simplemente es el desencadenamiento de un poco de cosas más y que debemos de tener esa seriedad de tomarlo como tal y de que no podemos perder más tiempo o estar pensando que esto en poquito tiempo va a cambiar? Primero yo quisiera explicar que soy un especialista en neurociencias, en neuropsicología clínica, bioquímica cerebral, y me interesa estudiar la conducta humana desde el punto de vista científico. Entonces, mis observaciones provienen de todo aquello que yo registro en la historia humana, en el quehacer cotidiano, y yo veo que el humano ha ido descuidando mucho el equilibrio en varios temas. Por ejemplo, la geopolítica. Tenemos gobiernos polarizados que dominan el mundo. Ellos deciden, por ejemplo, Estados Unidos puede decir a México, si ustedes no cierran las fronteras para que no vengan más latinos, pues yo voy a aumentar los impuestos. Y el presidente mexicano está obligado a mandar 30,000 soldados a las fronteras para que la gente no pase por territorio mexicano. O sea que hoy hay polarizaciones muy dramáticas en el mundo, los que deciden el precio del petróleo, los que deciden si se aborta o no. Muchas modas que hoy vivimos dramáticamente no han sido decisiones tomadas en Latinoamérica, sino son modelos que se han exportado desde países potentes y nosotros los hemos copiado. Entonces, yo creo que cuando los dinosaurios crecen demasiado, pueden llevar a una extinción. Y por eso creo que nosotros estamos en momentos muy críticos porque los poderes se concentran en demasía y a veces las personas no los pueden administrar bien. Fíjense, por ejemplo, cómo
Los primeros días que se habló de la pandemia en Estados Unidos, se relativizaba el hecho, esto es algo que se va a superar, somos un país invencible, y de repente las personas caen de rodillas. Entonces yo pienso que tenemos líderes que van dirigiendo los países sin tener consideración de crear un equilibrio. Entonces a la larga esto crea un deterioro. Si usted come demasiado, va a ser un obeso y va a tener muchas enfermedades. Entonces no es una profecía la que yo estoy diciendo desde un punto de vista escatológico, teológico, sino es una observación científica. Si tomamos, por otra parte, el ambiente de nuestro ecosistema, hemos herido dramáticamente la Tierra. En Estados Unidos hizo un estudio de personas que caminaban casualmente por las calles de Nueva York. Este estudio lo hizo un profesor en bioquímica y quiso estudiar los compuestos de la sangre de los habitantes que paseaban por ciertas calles, y descubrió que en su sangre tenían 50 tipos de venenos, entre ellos el arsénico, el mercurio, el plomo, lo que significaba que el ambiente que respiraban y los alimentos que tenían estaban deteriorando su propia salud. Por eso hoy se hacen estudios a cuánto corresponde la edad biológica de una persona y cronológica, y se va a encontrar con jóvenes de 30 años que su cuerpo parece de 70 u 80 años. Entonces no hemos cuidado el ambiente. Nosotros hemos herido la tierra. Hay unas bombas que perforan la tierra, la mueven las placas tectónicas, y hemos creado desequilibrios por experimentos atómicos que se van haciendo dentro de la tierra. Entonces se lastima la tierra, se lastima el ecosistema. Yo viajo a ciertas ciudades muy populares que son mega ciudades, y me duelen los bronquios, los pulmones, no puedo respirar bien, porque ese aire es tóxico. Entonces la segunda cosa es esa. Y en tercer lugar, el aspecto espiritual de las personas. Nosotros en Latinoamérica decimos que 85% de la gente se considera católica. Perdón, sí, un 85% dice que es católica, pero las personas 15-20% van a misa los domingos, después no van. Y ahora me escriben y me dicen: qué pena, doctor, que no podemos ir a misa. Pero tú, cuando podías ir a misa, no lo has hecho. Estuve en Australia cuando el Papa Benedicto fue al encuentro de los jóvenes, y yo tuve 2 conferencias allá sobre ciencia y fe, una tratada de milagros eucarísticos, y el arzobispo de Sydney quiso hacer un estudio entre católicos australianos, preguntando si creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y 60% decían que no creían. La agencia Gallup hizo el mismo estudio entre católicos norteamericanos. Al salir de las iglesias un día domingo, la mayor parte había comulgado, y les preguntaron si Cristo estaba presente en la Eucaristía. Ellos respondieron diciendo que 70% que no creían que Cristo estaba presente, que era todo una tradición histórica, una rememoración. Entonces yo creo que hemos descuidado la parte espiritual. Hay una cita muy poderosa e instructiva de San Pablo en Gálatas 5, 22, 23, donde dice que el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces veamos el panorama mundial y digamos: yo veo este país, tal país, mencione el que quiera, y dígame si ahí ve el fruto del amor, de la paz, la armonía. Si usted me dice en ese país hay amor, paz y armonía, el Espíritu de Dios está en ese país, está en esa gente. Pero si no está, si yo no puedo hablar en términos de paz y armonía, quiere decir que el Espíritu de Dios no está ahí. Entonces esto lleva a colapsos, porque el hombre se vuelve insatisfecho. Cuando la carne primigenia, cuando la carne dirige todo, o los placeres mundanos, y decimos el cielo está en la tierra, el cielo de Dios no existe. Yo he escrito un libro que se intitula Cita en el Jordán, dedicado al Espíritu Santo. Me ha tomado 11 años y medio de investigación. Y he dicho que si yo estudio la astronomía o estudio los autores que estudian el cosmos,
casi todos niegan que Dios hubiera creado el universo. Todo es casualidad o fruto de la gravedad. Como dice Stephen Hawking, que es la gravedad todo, o el profesor Monod, premio de Nobel de Química, que dice que todo es fruto del azar y de la casualidad. Agachamos la mirada, vemos la Tierra, el mundo, la biología. 96% de los grandes científicos dicen que Dios no existe, todo es una evolución sin que Dios hubiera intervenido para nada. Por lo tanto, Dios es un exiliado. Entonces, si no hay Dios, decía Nietzsche, todo es permitido. Y hoy vivimos una sociedad a la que criticó mucho, hablando del relativismo, el Papa Benedicto, porque pues hoy ya no hay leyes imperecederas, cada uno construye sus leyes a como le plazcan. Entonces, si nosotros no mantenemos un equilibrio, el desequilibrio rompe. Entonces, yo veo una pandemia que no es local, como fue el ébola, por ejemplo, que fue más circunscrito. Esto ya ha llegado a casi todas las naciones del mundo. Estamos heridos, las potencias están de rodillas. Vea las estadísticas de Estados Unidos, de España, de Francia, de Italia. Y bueno, y se han dado cuenta que no pueden contra esto. Entonces, a mí me parece que lo que vivimos, por eso le aclaro, yo no soy un escatológico, no soy un profeta. Yo veo que nos hemos excedido en cosas, igual que cuando uno bebe demasiado, come demasiado, y ahora vamos a ver las consecuencias de lo que hemos hecho. El hecho de que esta pandemia sea tan global me hace pensar que no es un fenómeno aislado, porque en la cronología humana, en las épocas, siempre han habido ciclos, ciclos de cambio y de renovación. Entonces, es por esta razón que yo he mencionado que creo que este es un momento de cambio, pero es consecuencia de lo que el humano ha hecho. Ahora, todos nosotros, los que hablamos, creemos en Dios, y Dios permite, porque seguramente Él después de digamos, de un aprendizaje, de nuevas enseñanzas, hay una frase muy reflexiva que dice: Dios permite que te caigas de espalda para que mires el cielo. Entonces, tal vez eso nos hace falta. Dios permite que esto suceda porque no se cae un cabello sin que lo consienta, y por eso es que pienso que hemos entrado a una época de cambio muy importante. Hay una pregunta, Ricardo. ¿Tú has estudiado místicos, videntes, cosas extraordinarias? ¿Cómo te sientes al tener tanta información del lado místico con tu ciencia y al ver todo lo que está sucediendo? No parece que se estuviera cumpliendo, no sé cuántas profecías pueden estar cumpliéndose o coincidiendo o dándose a entender de que estamos entrando a lo que llamarían muchos el final de los tiempos, si es que no estamos en ellos hace mucho tiempo, pero digamos que estamos pues en algo mucho más grave. Yo te digo que mirando la cantidad de terremotos, volcanes, langostas, signos en los cielos, o sea, tal vez han sucedido, como tú decías, localizados, pero ahora es global. No sé si tienes algo en ese sentido, lo que hayas estudiado de la parte de los místicos y de las revelaciones que nos puedan ya pues hacer entender lo que más de lo que nos está diciendo la naturaleza, lo que Dios nos puede estar tratando de decir fuertemente. Los textos sagrados enseñan que Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas, no. Yo no estoy autorizado porque no soy formado en ese campo, tampoco yo soy un místico, yo no soy teólogo, repito, soy un estudioso de la neurociencia, pero Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas. Y a todos nos tiene que llamar la atención por qué hemos tenido una experiencia tan extraordinaria con un Padre Pío, que me parece que al menos durante 50 años ha sido testimonio de una presencia viva de Dios a través de todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué entre 1931 y 1938
se aparece Jesús a Faustina Kowalska, la Santa de la Misericordia, y en una de las citas que está en el diario, me parece es el numeral 300, le dice: la humanidad no encontrará paz hasta que recurra a la fuente de la misericordia. El padre Michalenko, que estuvo en la beatificación, él fue uno de los que intervino en la beatificación de ella, dice que la palabra en polaco, que han traducido como paz, la humanidad no encontrará paz, debería traducirse como seguridad. Yo no le entendí mucho cuando él me habló de esto hace unos 3 años en Boston, en Stockbridge, donde él vive. Recién yo ahora entiendo que es seguridad lo que la gente está buscando, porque nos sentimos perdidos. Entonces, a mí me parece que el Señor nos ha ido formando, educando. Recuerde las apariciones de Fátima cuando la Virgen dijo: y si ustedes no se convierten, vendrá una guerra mayor. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Y cuando la Virgen se apareció en Medjugorje, dijo que oren por la paz, que ella se presentaba como reina de la paz, porque si la gente no ponía a Dios otra vez en el centro de sus vidas, otra vez vendría un conflicto, y fue la guerra de los Balcanes. Entonces, yo creo que su audiencia, más que escuchar lo que un doctor pueda decirle, debería aproximarse a los textos. Por ejemplo, a mí me da mucha pena que las autoridades de la Iglesia en España hubieran ignorado tan dramáticamente las experiencias de las jóvenes que tuvieron las apariciones de la Virgen en Garabandal. Hubo más de 2000 apariciones donde la Virgen dio una serie de conceptos para el futuro. Una de estas personas se llama Conchita González, que en este momento debe tener unos 70, 73 años, que me perdone si digo su edad, pero el Señor, la Virgen le dijo que ella anunciaría lo que tendría que suceder en el futuro. Es una mujer de que pasa los 70 años, y cuántos años más va a esperar para cumplir lo que la Virgen le pidió. 8 días antes tú anunciarás un acontecimiento. Entonces, creo que la gente, más que, como le digo, referirse a lo que yo pueda decir, que no soy la persona más autorizada en términos de profecía, que vayan a las fuentes, que lean las profecías o los textos de Agnese Sasagawa en Japón, que lean los textos del padre Gobi en su hermoso libro dedicado a los sacerdotes, que son mensajes de la Virgen, que lean, como decía Garabandal, que se introduzcan más en las experiencias de Medjugorje, y seguramente pues en oración, en silencio, pidiendo luz al Espíritu Santo, podrán entender todo lo que esos textos quieren decir. A mí me parece que habría que ser ciego, muy ignorante, para no darse cuenta que si no hay un solo país del mundo que no hubiera tenido apariciones en los próximos años, debe haber algún motivo para ello. Muchas gracias, Ricardo. Quería hacerte otra pregunta. Muchos de nosotros alcanzamos a ver y muchos no lo han visto, pero se los pasaremos. La charla que diste sobre la importancia de estar unidos en el Espíritu Santo, de ser personas del Espíritu Santo, en lo que has leído y en los estudios que has hecho, digamos que una de las cosas que más hemos visto que está pidiendo la Virgen es la consagración al corazón de Jesús a través de su inmaculado corazón. Yo tengo una curiosidad y de pronto usted me ayuda como en su parte de científico. Yo no me logro explicar por qué hay tanta gente que le tiene casi que pavor a consagrarse. Le tienen miedo como a ese entregarse verdaderamente a Dios. Yo no sé, pues, digamos, porque Dios tuvo misericordia conmigo y me dio la gracia de entregarme a Él, y desde tan joven,
sin ser perfecto y haberme desviado del camino y dado en la cabeza muchas veces, pero digamos que el miedo, no, yo nunca sentí como ese miedo a entregar y consagrarme la vida a Dios. ¿Hay algo que tú de pronto puedas decir respecto a eso y cómo animar a las personas a perder ese miedo? Como te digo, hay gente que todavía quisiera tener como un pie en Dios y un pie en el mundo, porque no sé exactamente cómo describir ese miedo que tienen de abandonarse en Dios, de entregarse a Él. Hay gente que, por ejemplo, tú nos das un consejo, les aconsejo leer las revelaciones. Hay gente que no quiere escuchar nada, nada, están como en negación total y no quieren saber nada de lo que está pasando. Entonces no sé cómo motivar las personas o de cómo se explica ese miedo y cómo motivarlos a perder ese miedo. Para mí la respuesta es bastante simple. Yo ya soy católico, yo vengo del ateísmo, he sido ateo hasta mis 44 años, ahora voy a cumplir 72, y me he sorprendido en los últimos años que muchos obispos tienen la bondad de invitarme a dictar encuentros, retiros, pláticas a sacerdotes, y he tenido que decirles algo que realmente suscita sorpresa. Les he dicho, me van a permitir que yo a ustedes que son sacerdotes o son religiosas, les hable de la persona de Cristo. Lo que yo he notado en estos 26 años de vida católica es que hablamos de un Cristo como un fantasma, como un evento histórico, como un ser distante, superior, Dios sí, pero no como persona. Y le voy a dar un dato importantísimo. Dicté una conferencia a 5,000 personas en una ciudad de México y el tema era milagros eucarísticos. Entonces yo hice una pregunta. ¿Creen ustedes que Cristo está presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad? Y usted podrá imaginar católicos mexicanos convencidos, fue un rugido diciendo sí. Y luego hice esta pregunta. ¿Ustedes creen que es una persona que está viva, que habla, que escucha, que mira, que está pendiente de nosotros? Y el rugido sí fue mucho más fuerte. Entonces yo les dije, ya que ustedes creen que Él está vivo en la Eucaristía, quisiera hacerles otra pregunta. Veo que ustedes son mayores de 30 años, posiblemente todos ustedes se han casado o estén comprometidos. Quisiera preguntarles, cuando decidieron casarse, que es un evento importante en la vida de cada persona, ¿quién de ustedes ha ido a preguntarle a esa persona qué opinaba de su decisión? Si él bendecía su decisión. De las 5,000 personas, levantaron la mano 11 personas. Y desde ese día hago esa pregunta a menudo y el resultado es el mismo. O sea, decimos que está vivo, pero no lo tratamos como una persona viva. Entonces, si usted me dice, yo me voy a consagrar y tengo miedo, hay gente que dice eso, obviamente que, ¿cómo se van a consagrar a un fantasma, a alguien que no conocen? Hay gente que se ha comprado libros para aprender inglés. Mujeres se compran libros y hombres también para aprender a cocinar. Pregunte usted a su audiencia cuántos han estudiado profundamente la Biblia o el catecismo. Todos hemos pasado por universidades, o muchísimos de nosotros. Hemos estudiado libros. Yo tengo una biblioteca gigantesca de miles de libros. Pero ¿cuántos son los libros espirituales que hemos leído con profundidad? Le voy a decir algo, una revelación. Estoy escribiendo estos días un libro dedicado a una mística francesa que se llama Gabriela Bozis. Ella tuvo experiencias con Jesús hasta el año 1950. Y quiero explicar la relación de ella porque su libro se intitula Él y yo, y son diálogos personales entre Jesús y ella. Entonces yo estoy estudiando todo el mensaje de ella, son 7 libros, y estoy escribiendo un título que se va a intitular Diálogos
interiores entre Él y tú, porque quiero orientar a través de la experiencia de ella a establecer una relación personal con este Dios vivo. Y a través de los diálogos que ella tuvo, el Señor le dice, cuando un lector lea tu libro, explicas que ellos, en vez de poner el nombre Gabriela, pongan su nombre porque yo les hablaré. Seguramente he leído unos 2.500 mensajes de ella hasta este momento. Y usted descubre la ternura de una persona que ama, las delicadezas. Ella está dialogando con el Señor y le dice, Señor, qué hermosas están las estrellas esta noche. Sí, le dice, son muy bellas, hija mía, pero a mí lo que más me gusta es tu corazón. Entonces, lo que yo veo, ¿por qué la gente tiene miedo? Porque no lo conocen. Me hablan de un Dios Padre que castiga, de un Dios severo. Que lean el libro de Oseas, el capítulo 11, versículo 1 y siguientes, y me digan si después de leer esa lectura pueden decir que es un Dios duro. Entonces, creo que hay ignorancia, estimado Sebastián, no se conoce a esa persona. Yo soy católico hace mucho tiempo, mi vida no es fácil, hay muchas persecuciones, hay muchas amenazas, a la gente no siempre le gusta lo que uno hace por la fe, pero yo no abandonaría nada de esto porque yo le he dado mi palabra a Él, le he dicho que prefiero morir antes de pecar, le he dicho que yo quiero quedarme con Él hasta el momento que Él diga. Hay momentos que son difíciles y dramáticos, como cuando uno tiene que despojarse de todo para poder realmente cumplir el mandato o financiar a mí. Nadie me paga mis investigaciones, yo me las pago solito y he tenido que vender todo lo que tenía para financiarme. Entonces, cuando uno ya se tiene que despojar, no es que tiene miedo a Cristo, tiene miedo de uno mismo. A mí me han dicho muchos jóvenes profesionales, doctor, quisiera trabajar con usted. Le he dicho, ven a trabajar, trabajemos en la causa, pero yo no te puedo pagar un sueldo, pero Dios no nos va a hacer faltar. Y se han alejado todos se han alejado, todos, porque querían un sueldo mensual. Entonces yo creo que no confiamos en Él, no lo conocemos. ¿Cómo se va a casar usted con una persona de quien le han dicho que su amiga sinforosa es un fantasma? ¿Y cómo se va a casar con un fantasma? Y yo he notado de que aún en el ambiente clerical, muchos no enseñan a conocer a esa persona. Te enseñan a cumplir sus cosas. Ven a misa el domingo. ¿Por qué los jóvenes se aburren en la Eucaristía? Porque no han aprendido a conocer la Eucaristía paso a paso. No han aprendido a amar lo que hacen. A mí me costó mucho hace 20 años empezar a rezar el rosario, me aburría. Pero cuando comprendí el esplendor del rosario, yo no dejo de rezar cada día el Santo Rosario. Y soy de misa diaria porque es mi alimento diario. Necesito, porque he aprendido a conocer la persona. Y una jaculatoria que yo la repito y la sugiero al mundo es, Señor, ayúdame a conocerte como quieres ser conocido. Ayúdame a ser como tú quieres ser. Ayúdame a amarte como tú quieres ser amado. Entonces hay que ponerse como una masa para dejar que Él nos esculpa. Pero eso implica confiar en sus manos de tallador, de escultor, de gran maestro, de formador de almas y entregarnos para que Él nos forme. No es, hay gente que me dice, doctor, yo tengo miedo porque cuando uno se entrega a Dios empiezan persecuciones. Igual cuando no estabas con Dios te ha perseguido la exnovia de tu actual esposo, te ha perseguido tu suegra, en el banco te han echado del trabajo. O sea, la vida es una vida de vicisitudes y pruebas. Yo soy católico hace más de 20 años y yo no puedo lamentarme, más bien soy muy feliz de que hoy yo no me siento nunca solo. Yo cuando hablo de milagros eucarísticos soy muy feliz porque
puedo darles a las personas la demostración científica de que la palabra de Dios se cumple. El pan que te daré es mi carne y muestro el músculo vivo del corazón en una hostia consagrada. Entonces yo creo que nos falta información, estimado Sebastián, y por eso creo que ustedes hacen un buen trabajo tratando de evangelizar. Pero creo que un tema para ustedes debería ser acerquémonos, descubramos la persona de Cristo, el Hijo vivo de Dios vivo. Gracias, Ricardo, nos ayudan mucho esas palabras. Quería tocar un tema ya que nos recordaste la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo ves tú la situación de cuando vayamos a volver a tener sacramentos y qué sientes tú de que Dios haya permitido esto? Porque es que es un montón de sentimientos encontrados entre, oye, si se está haciendo lo correcto, no deberíamos. Yo leí hace poquito como una carta, se me olvida el nombre, dicen que era un secretario de Francisco exhortando a los sacerdotes que cómo era posible que estaban haciendo domicilios de restaurantes y domicilios de otros tipos de cosas y que la gente aún en medio de esta pandemia tenía acceso a ciertas cosas, y cómo era posible que no había acceso a los sacramentos. Y esto no parece que vaya a cambiar por mucho tiempo. Entonces, no sé cómo tú ves esa situación. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿No lo estamos haciendo? ¿Los sacerdotes les va a tocar a las épocas como de las catacumbas de casa en casa? O no sé, porque hay mucha gente. Yo te digo que gracias a Dios en nuestro grupo hay personas que sí conocen a Jesús como tú lo has dicho y que casi que de misa diaria, de Santísimo 3 o 4 veces a la semana, de hacer adoraciones al Santísimo los primeros o últimos sábados de mes, y nos hemos sentido muy, muy, muy golpeados porque nos sentimos como el jueves santo que nos arrestaron a Jesús o nos arrestaron a nosotros en nuestras propias casas y obviamente no es lo mismo por más que le digan a uno que vea la misa por televisión y que se confiese en la casa con un acto de contrición perfecta y que hagan la comunión espiritual. Uno no logra sentir que es lo mismo, uno no, y está esa incertidumbre de, y entonces, ¿cuándo vamos a volver a recibir los sacramentos si los padres no salen? Vemos misas en YouTube con 20 padres celebrando y uno dice, pero por Dios, 20 sacerdotes encerrados y uno no se puede ni alcanzar a confesar ni comulgar y no sé, genera mucho dolor. Yo estuve en una parroquia en un país de Sudamérica y el sacerdote me dijo, doctor, ¿puede dar una plática sobre milagros eucarísticos? Que la gente entienda que Cristo está vivo y presente en la Eucaristía. Tengo una parroquia, me dijo, de 80,000 almas, pero los domingos celebro 5 misas y a las 5 misas vienen 70, 80 personas en total. Entonces, yo pienso que nosotros lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestra conducta. Si yo fuera muy más joven, habría dicho, estos son los culpables, no han actuado bien. Mi conducta habría sido instintiva, muy simplista, pero soy un hombre mayor. Yo pienso que las personas cuando han tomado sus decisiones han pensado porque creen que esa decisión es la mejor para ellos. Pero yo noto cómo los empresarios que venden ciertos productos han sido muy celosos de sus productos y han hecho de todo lo posible para que los centros comerciales, los supermercados, estén abiertos. Entonces, hay una cita que a mí siempre me ha conmovido, me parece que es el Salmo 69, donde dice, el celo de tu casa me quema. La revista misionera Domund hizo una encuesta entre católicos
preguntando cuántos de ellos se sentían comprometidos con su iglesia. Resultado, 9%. Esto significa que 91% de los católicos encuestados en los 5 continentes por la revista Domund, la revista misionera, repito, no creen, no están afanados por las cosas de Dios. Por eso le decía que la gran mayoría no va a misa los domingos. Entonces, ¿a cuántos les consumía el fuego? ¿Usted cree que si las iglesias hubieran estado siempre llenas? Yo sí veo con mucho respeto su país y México, donde sí yo he visto grandes movimientos de gente que va hasta en días ordinarios. Yo voy a Medellín a ciertas iglesias y parecen domingo. En el Parque Berrío allá hay una iglesia que está siempre llena todas las mañanas y hay 5 sacerdotes confesando. Pero ¿usted cree que si es que esta respuesta hubiera sido continua, habría sido fácil cerrar las iglesias? Ha sido fácil porque el fuego devora a pocas personas. Y esas pocas personas son las que han sabido de alguna manera estar cerca de sacerdotes y hoy pueden comulgar. Entonces yo creo que esto ha sido una autoselección. Es muy fácil, estimado Sebastián, decir ellos deberían haber hecho esto, pero creo que todo es, vuelvo a decirle, consecuencia de nuestra conducta. No hemos sabido cuidar lo nuestro. Yo tengo mucha relación con muchos grupos espirituales y aquellos en los cuales yo he visto fuego tienen su sacerdote cercano, tienen. Entonces yo creo que esta sí tiene que ser una lección para que las personas sepan, sean sacerdotes, obispos, laicos, que cuando el fuego está ahí, Dios se adelanta y Dios ayuda. Usted me hablaba de los temas del Espíritu Santo. Hay en este libro sobre el Espíritu Santo, yo he querido explicar de que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a nuestras vidas, pero actúa en función de nuestra respuesta. El Espíritu Santo es muy delicado y muy fino. Entonces, si nosotros damos respuestas poderosas, por ejemplo, usted me dice, doctor, yo tengo este programa, quisiera entrevistarlo. Yo accedo a su programa, yo no lo conozco a usted, pero me alegra un joven y otros jóvenes junto a usted que hacen esto, entonces mi deber es apoyar, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo ve que tú tienes sed de algo, Él te da todos los medios. San Agustín decía, Dios no habría puesto en tu corazón, en tu mente esta idea, si no estaría dispuesto a ayudarte a realizarla. Entonces, por eso creo que nosotros tenemos que conocer mejor cómo trabaja el Espíritu. Él entra a nosotros, nos escudriña, nos estudia. Pero, ¿por qué cuando Jesús entra al templo, dice, creo que es la cita de Lucas 4:18, si mal no recuerdo, Él entró y desenvolvió el texto y encontró el de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me envía a sanar a los quebrantados de corazón. Yo tardé mucho tiempo en entender esta cita, pero yo escribo ante el Santísimo. Todos mis libros yo me paso horas y horas escribiendo ante el Santísimo. Y me vino la iluminación. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué el Señor dice el Espíritu de Dios está sobre mí? ¿Por qué no dice el Espíritu que está en mi corazón me dice esto? Luego comprendí. El Espíritu Santo entra a tu corazón, estudia tus intenciones y cuando ve que tú buscas la gloria de Dios y el bien de tus hermanos, Él sube encima de ti, se adelanta para hacer el camino, para prepararte todas las puertas que Él te va a abrir y recién actúa. Y Él decide por ti porque tú le has dado la llave de tu corazón. Tú te has consagrado sin miedo alguno.
En cambio, como nosotros estamos temerosos de entregarnos, Él entra a nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo, lo dice Pablo, pero Él ve un espíritu, un corazón mediocre, poco comprometido, solo 9% están comprometidos, tengo miedo de renunciar a esto, voy a trabajar para el Señor solo si me pagan. A mí un predicador famoso un día me dijo, y Ricardo, ¿hasta cuándo vas a hacer esta vida? Le dije, hasta que Dios quiera que yo haga esta vida. Y él me dijo, yo lo voy a hacer hasta que reúna $1.000.000 y después lo dejo. Entonces, así no son modos para predicar. Entonces, nosotros, yo creo que nos falta la unción del Espíritu Santo porque no somos generosos y no estamos dispuestos a darnos, escuche bien, 100%. El Espíritu Santo no te va a dar los dones sobrenaturales poderosos si tú no te das al 100%. Va a ser tu amigo, va a estar el huésped de tu alma, va a estar contento que vayas el domingo a misa, pero no vas a ser una persona que lleve el fuego. No vas a ser la persona que cuando te vea la gente tenga sed de escucharte y de convertirse. Entonces nos falta mucho, querido amigo. Creo que hemos perdido mucho tiempo sin conocerlo y otro vacío que he encontrado en el ambiente nuestro católico es la ignorancia que tenemos del Espíritu Santo. Pregunte usted a su audiencia, ¿cuánta gente se ha formado en la personalidad del Espíritu Santo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es lo único que sabemos decir. Pero después que conozcamos su personalidad, que sepamos cómo trabaja, que nos pasemos 1 hora, 2 horas hablando con él para entender lo que son nuestros talentos y qué debemos hacer para servir a Dios, no lo conocemos. Me da vergüenza que son 21 siglos que el Señor ha enviado al Espíritu Santo y hay tantos libros con el título Al Dios desconocido. No lo conocemos al Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, escucha esta cita, 1 Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Y Zacarías 4:6. No será por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, amigo mío, si nosotros somos tan autosuficientes y no buscamos, no reconocemos a un Cristo vivo, no nos consagramos porque le tenemos miedo, no conocemos al Espíritu Santo, que es el conocimiento, la fuerza, la inteligencia, nos estamos basando en una insolidez que es nuestra vida vulnerable y somos unos niños en desarrollo que sin la fuerza de Dios no vamos a poder transitar bien. Y porque hemos hecho un mundo fundado en arena, hoy estamos sufriendo lo que estamos viviendo. Una persona que te escuche y diga, estoy aprendiendo mi lección. Esto que está pasando en el mundo, lo estoy aceptando como un llamado de atención. ¿Por dónde empiezo? He perdido todo este tiempo. ¿Qué le decimos a una persona? ¿Por dónde empieza hoy? Está escuchando esto, se pone de rodillas y ¿cómo empieza? A mí me gusta pensar que para Dios el tiempo es siempre presente y siempre es eternidad. Yo tengo una frase con la que empezamos nuestro discipulado de la misericordia con el que yo trabajo, promueve mucho la oración de intercesión. Y en esta oración nosotros decimos, Santo Espíritu de Dios, llego tarde y pero sé que tú me estabas esperando, porque para ti solo existe el tiempo del amor y el del perdón. Entonces, el momento que la persona toma conciencia y cae de rodillas y clama, el Señor dirá, piensa en Jeremías 33:3, llámame y te mostraré cosas que tú no imaginas. El Señor nos instruye. Si ustedes que son hombres malos, si su hijo les pide pan, no le dan una piedra, ¿qué no haré yo? Lo importante es que la gente vuelva a tener esta nostalgia, este deseo interior de Dios.
Si usted me dice que esa persona, he sido yo eso hasta mis 44 años, un ateo. Pero un día tú te arrodillas y le dices, Señor, yo no te conocía, he perdido tiempo, pero aquí estoy. Él no tarda, Él corre, Él corre. Les recomiendo que lean el capítulo 9 de Daniel para que vean cómo Él ora por el pueblo, cómo reconoce su miseria, cómo reconoce que los reyes todos se han olvidado de Dios, pero Él pide perdón propio y por los demás. Y la cita concluye, estaba todavía orando cuando el ángel llegó trayéndole la palabra de Dios. Entonces yo creo que una de las cosas maravillosas que yo he aprendido estudiando a los místicos es cuando un sacerdote le dijo, Señor, perdóname, yo he pecado mucho. Y el Señor le dice, yo ya te he perdonado porque tú me has pedido perdón. Lo que más me importa es que tú estás aquí ahora, de rodillas, buscándome, diciéndome que me amas. Yo soy el primero en ser ofendido, en ser ignorado, pero soy el primero en perdonar, el primero en volver a abrazar. Así que yo creo que ojalá la gente dé el primer paso que usted menciona y esté seguro que con el abrazo ellos ya entenderán lo que deben hacer. Me viene a la memoria en este momento la frase hermosa de San Agustín cuando dice, tarde te amé, hermoso. Tales gritos diste que me despertaste en mí la sed de abrazarte. Entonces yo creo que si en la persona nace esa sed, ya ha dado el primer paso y los siguientes le corresponden al Señor. Ricardo, yo sé que ya casi ustedes entran en oración. Quería terminar de pronto con una pregunta. Hay una tentación muy grande en este momento de lo puede infundir también el miedo, la curiosidad. Hay una proliferación de mensajes, videntes, un montón de cosas que habrá una cosa que sí y dos que no, o dos que sí y tres que no. ¿Cuáles son los signos que nosotros de aquí en adelante deberíamos de estar atentos, que tú puedas decir, Sebas, de aquí en adelante hay que estar atentos a esto, esto y esto? Todo lo demás puede que sí, puede que no, puede que sea muy bonito o muy aterrador. No escuchen tantas voces, simplemente estén atentos a estas cosas para que estén unidos en el corazón de Dios en esos momentos. Para nosotros la base sólida de nuestra doctrina está en la Biblia, está en los evangelios, está en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Pero el Señor, viéndonos como personas tan desconcertadas, nos manda ayudas. Yo entiendo que deben haber muchas personas valiosas, pero también yo recibo, pues hoy es muy fácil que te envíen textos de gente que inventa, que miente, que alucina, y también personajes a los que el enemigo puede manipular o que trabajan para él. Yo personalmente creo que si alguien quiere conocer algo de esto, conozca la obra, los trabajos de Agnese Sasagawa, religiosa del Japón, cuyas experiencias han sido reconocidas por el obispo John Ito en Japón. Los libros de Garabandal son libros serios. Lamentablemente la autoridad de la Iglesia no los supo reconocer. Después han dicho algunas cosas, pero yo aconsejo que lean los libros de Garabandal. El padre Gobi, tenemos las grandes experiencias de Medjugorje, y creo que con eso la persona tiene un buen material para reflexionar, meditar y comprender mejor estos tiempos. Por eso decía que tenemos esta oración de intercesión que el Señor la ha sellado. Él ha dicho, yo doy estas promesas para los que hagan esta oración. Entonces, ustedes vayan a la página, bajen esta oración y que se extienda porque es un escudo.
el Señor ha dicho, yo voy a sellar y voy a bendecir esta oración para que tengan un escudo en estos tiempos. Entonces yo creo que hay que promocionar esas cosas. La gente tiene miedo porque también a veces no recibe la luz certera. Nosotros podemos hacer muchas oraciones, pero el que va a actuar es el Señor. Y es esa unción la que hay que pedir. Entonces tú tocas las puertas del cielo y Él viendo tu corazón va a responder. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con el espíritu más purificado, en el estado de mayor gracia que podamos, tenemos que tocar las puertas para que esa unción se derrame. No depende de nosotros, sino de la unción que Él quiera derramar, pero la va a derramar en función de lo que vea en nuestros corazones. ¿Hacer una oración final por nosotros? Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por el corazón doloroso inmaculado de María, te ruego bendigas a estos hijos para que el Espíritu de Dios se derrame, para que puedan llevar tu palabra a otros lugares de manera efectiva y su vida santa sea un testimonio para todos. Que la Trinidad Santa permanezca con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.